parte de ustedes, ¿qué emociones han experimentado cuando se han quedado sin trabajo? Pueden comentar aquí en el chat, yo los voy leyendo a medida que me van respondiendo, si no, bueno, no se preocupen, yo les voy respondiendo igual. Cuando nosotros perdemos un empleo, ya sea por un despido, por un mutuo acuerdo, por un 213, por un error que hayamos cometido, por reducción de personal, todo ese tipo de situaciones causan emociones en nosotros. ¿Por qué? Porque se produce una pérdida. Es un cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces, esa pérdida ocasiona en nosotros ciertos sentimientos, ciertas emociones que a veces no sabemos cómo manejar. ¿Qué puede ocasionarnos? Puede ocasionar su sensación de tristeza, rabia, angustia, incertidumbre, así es, Juan. Ansiedad por no saber qué es lo que viene, rabia con la empresa o con las personas que me hicieron el despido, una sensación de impotencia porque a veces sentimos que el tratamiento no fue justo, y una serie de situaciones que en realidad a nosotros nos van calando emocionalmente y nos van truncando a veces la oportunidad de ir haciendo nuevas cosas. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué emociones son esas que nosotros sentimos a la hora de perder un trabajo. Sobre todo en los momentos cuando nos pasa sin que nos enteremos, o sea, nos llega de sorpresa la noticia de que hemos perdido el trabajo, no, no lo esperábamos en lo absoluto. O puede ser también que ya teníamos la sospecha de que nos íbamos a quedar sin empleo y eso también tiene un trasfondo a la hora de que nosotros interpretemos esta información y cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores asociados a ellos. Mira, Johanna, lo que tú comentas es muy cierto. Es una sensación de que nos vamos a quedar obsoletos, de que no vamos a poder encontrar un empleo nuevamente, una desesperanza. Y cambia, en cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque las situaciones que se van dando de persona en persona son diferentes. A algunas personas puede que les haya sucedido, como les comenté, que no se lo esperaban, otras puede que sí tuvieran la sospecha de que algo estaba pasando, de que era probable que ese fuese el final de lo que iba a suceder. Puede ser también que la empresa está pasando por una crisis económica y hay una inestabilidad muy grande en el área de trabajo, lo que genera mucha incertidumbre en todo el personal de la empresa. Así que digamos que eso es un poquito más esperado. O si tú te equivocaste en algún momento, en algún proceso, y tú sientes que a raíz de eso puede ocurrir un despido. Puede ser que tú sientas que ya tienes muchos años en la empresa y tu empresa es de la política de que no le gusta a las personas que tienen muchos años trabajando. O al revés, tienes poco tiempo en la empresa y la empresa es de las que no les gusta mucho el tema de que los recién llegados deben ser los primeros en salir. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que pueden ocurrir en una salida laboral que pueden calar en nosotros dependiendo del tipo de situación. Puede ser más o menos traumática, y depende de cada persona también cómo pueda manejar esas emociones. Lo principal es que nosotros sepamos cuáles son esas emociones que sentimos cuando perdemos un trabajo. Puede ser en este momento o puede ser a lo largo del tiempo, porque también ocurre que a medida que va pasando el tiempo y no conseguimos un trabajo, hay mucha más desesperanza y se vuelve como un círculo vicioso en el que nuestras emociones nos van traicionando, nos sentimos más desesperanzados, más frustrados, sentimos que nunca voy a poder conseguir un empleo y realmente este tipo de cosas nos afectan mucho a nivel personal, para poder continuar una búsqueda de empleo. Entonces, para empezar, cuando nosotros entendemos cuáles son esas emociones, hay que saber que ante la pérdida de un empleo, nosotros experimentamos un duelo. ¿Qué es un duelo? Por lo general, cuando nosotros escuchamos esa palabra, lo asociamos a muerte, a pérdida de un familiar, cosas de ese tipo. Pero el duelo realmente
viene del latín duelus, que es dolor. ¿Y qué significa esto? En términos de psicología, pues el duelo es un periodo en el que pasamos por una pérdida. Puede ser una pérdida de cualquier tipo, una pérdida de un matrimonio, una pérdida de una relación, una pérdida de un familiar ante la muerte, una pérdida de trabajo también. Entonces, el duelo se enfrenta de diferentes formas, pero casi siempre sigue como una serie de pasos estándar que lleva todo proceso de duelo. Y aquí les voy a comentar un poquito de qué se trata este tema. La primera etapa del duelo es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, yo no me lo esperaba, yo tengo tantos años trabajando en esta empresa, ¿cómo es posible que me hayan despedido a mí? Yo que era la que trabajaba 48 horas a la semana, yo que era la que más me esmeraba en mi puesto de trabajo, ¿cómo es posible que a mí me hayan despedido? Esa es la negación. No lo acepto, no entiendo por qué, no lo logro aceptar, porque no está pasando, no está pasando. El segundo paso es la ira. Es pensar, maldita empresa. Ahí afloran todos estos sentimientos negativos que uno tiene hacia las personas quienes te atendieron, quienes te despidieron en su momento. Esa gente de recursos humanos inhumanos, no les importa con la gente, no empatizan con nadie, no saben que hay una situación en este momento y me despidieron igual, no les importa con nadie, esa empresa me jugó vivo, esa empresa es mala, la gente que dirige esa empresa es mala, ¿cómo me pudieron haber hecho esto? Y esos sentimientos de ira que prevalecen en nosotros. El tercer paso es la negociación. ¿Qué pasaría? Y si yo les digo que, bueno, que me vuelvan a contratar, de repente en una posición más baja o con menos salario, pero que recupere mi trabajo, o quizás si empiezo a buscar empleo con una expectativa mucho menor y de cosas así. Esa es la fase de negociación. La cuarta fase es la fase de tristeza. Es cuando ya caes en cuenta de que has perdido tu trabajo. Y empieza una depresión porque la situación es difícil, porque ahora ya no vas a tener una razón para levantarte en la mañana, para ir a tu trabajo, ya no vas a ver a tus compañeros, ya no vas a estar compartiendo todo este tiempo con las personas a quienes estimabas, ya no vas a estar haciendo las mismas funciones de antes, ya no vas a estar percibiendo dinero y empiezas a deprimir. Y el último paso es ya la aceptación. Ya entiendo que estoy sin trabajo, es verdad, no tengo empleo, ¿qué voy a hacer? Ya tengo que aceptarlo. El duelo de por sí es un proceso normal. Todos pasamos por estas etapas. Es muy común, es un proceso bastante estándar en todos los duelos de las personas. ¿Qué sucede? Que hay personas que no manejan bien el duelo y se estancan en una de estas etapas y no logran superarlo de la manera que se debería afrontar la situación, y esto puede causar cuadros de depresión. Esto es lo que le llaman comúnmente un duelo mal llevado, y queda en la persona una sensación de desesperanza, de angustia, incertidumbre permanente. Un duelo regularmente puede estar durando en un aproximado de 3 a 6 meses, dependiendo de la gravedad del caso, puede incluso extenderse quizás hasta un año, pero regularmente cuando hablamos de pérdida de empleo, probablemente el proceso sea un poco más corto, quizás hasta unos 6 meses. Si han pasado más de 6 meses y tú aún te sientes demasiado deprimido como para poder levantarte cada día y empezar a buscar otras opciones, ya deberías prestarle atención, porque quizás es un momento en el que se te está convirtiendo en una depresión mayor. Y esto es importante porque
tienes que prestarle atención. Bien, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre el duelo en específico, o si tienen algún comentario que me puedan hacer aquí. Les voy a ir contando un poquito, entonces, cambiando un poquito el tema, cerramos aquí el duelo, vi dentro de las inscripciones al webinar muchas personas de otros países y vi que habían personas de Puerto Rico, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, y me gustaría conocer de parte de ustedes cómo están las situaciones dentro de sus países. De Venezuela también veo que hay bastantes compañeros. Sé que a raíz de la crisis de la pandemia, pues ha habido mucho desempleo a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Esto es una crisis bastante general que ha afectado a todo el mundo. Muchas empresas están en crisis en este momento, crisis económica, y han tenido que reinventarse y muchas han tenido que reducir personal en grandes cantidades. Lo que he visto es que el desempleo a nivel mundial ha aumentado en gran escala y esto hace que nosotros creemos mucha más incertidumbre porque siendo personas desempleadas y estando al mismo nivel que otro grupo de personas que están en las mismas situaciones que nosotros, nos hacen sentir que estamos en desventaja incluso, porque el mercado está mucho más saturado. Hay poca oferta y mucha demanda de personas que están buscando trabajo. Dentro de la búsqueda de empleo, lo que hemos podido observar en diferentes estadísticas es que la búsqueda de empleo puede ser un proceso que demora un aproximado de 6 a 10 meses en promedio por persona. Si tomamos en consideración toda esta crisis a nivel mundial que se refiere al coronavirus y toda la crisis económica que ha generado, que ha desencadenado esta crisis, puede extenderse mucho más. Entonces, es importante conocer y ser pacientes. Es importante conocer esas emociones que sentimos cuando se da esa pérdida de empleo para poder atenderlas y administrarlas, porque es normal que las sintamos. Es normal que pasemos por este proceso, porque es importante para nosotros. Sin embargo, tenemos también que ejecutar ciertas acciones que nos ayuden a superar este periodo. Y teniendo siempre en consideración que la paciencia debe ser como la principal. ¿Por qué? Porque probablemente el proceso de búsqueda de empleo no es tan rápido como nosotros esperamos. Cuando nosotros pensamos en, perdí mi trabajo, necesito conseguir trabajo ya. Y lo primero que hacemos es empezar a repartir hojas de vida a diestra y siniestra. Eso no nos ayuda en ese proceso. Ahora en un momento les voy a ir comentando algunas recomendaciones para poder atacar estas emociones. Lo importante es conocerlas, aceptarlas y poder sobrellevarlas para poder llevar un proceso nuevo de búsqueda de empleo que sea más sano y que se nos abran más puertas a la hora de ir a entrevistas. Porque si tenemos un duelo mal llevado, cuando nosotros toquemos puertas a otras empresas, lo más probable es que se nos cierren, porque tenemos un bloqueo, no hemos podido superar esa pérdida que se dio primero. Entonces tenemos que aprender a administrarlas para poder entonces buscar una nueva oportunidad. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de un plan de acción. Estas son una serie de recomendaciones que nosotros tenemos para las personas que están buscando trabajo. Normalmente cuando tú acabas de perder tu empleo, como les comenté, pues pasamos por este proceso de duelo, que es este ir y venir de emociones, este ciclo que llevamos, que nos toma un tiempo. Sin embargo, cuando perdemos el empleo, sabemos que tenemos poco tiempo para poder accionarnos, porque también está el apremio de la pérdida económica. Entonces, pues hay una serie de pasos que debemos acudir
para poder resolver este tipo de situaciones y que nosotros podamos, pues, digámosle así, hacer una búsqueda de empleo más efectiva. Voy a empezar con los 3 primeros, que para mí son muy importantes de hacer apenas uno se queda sin trabajo. De primero, unos días de descanso, porque seguramente vienes de un tren de trabajo bastante cansón en el que seguramente estabas trabajando lunes a viernes, 8 a 5, tenías días que tenías que ir a la oficina, o en caso de tal estabas en teletrabajo, quizás en el teletrabajo tenías un ciclo de trabajo mucho más pesado que el ciclo de trabajo regular que llevabas cuando ibas a la oficina. Eso pasa mucho también cuando estamos en teletrabajo, no nos logramos desconectar de todo. Entonces, una vez que te quedas sin trabajo, pues aprovecha un par de días de descanso, repon tus energías y vamos a la siguiente etapa. La etapa de catarsis y perdón es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos afectados emocionalmente, necesitamos sacar eso que nos queda dentro, ¿sabes? Esa ira, esa rabia, esa tristeza, ese sentirte defraudado por la empresa en la que estabas trabajando, y necesitas sacar eso. Y esto es muy importante porque el cuerpo se resiste cuando nosotros reprimimos esas cosas. Si no lo sacas, tu cuerpo empieza a somatizar. ¿Qué significa somatizar? Vas a empezar a experimentar sensaciones dentro de tu cuerpo como enfermedades, te pueden dar cefaleas, dolores de cabeza, te empiezan a fallar los órganos. Y todo esto es relacionado al estrés que provoca reprimir todas esas emociones que tienes cuando pierdes un empleo. Así que es importante sacarlo. La gente piensa, pero es que yo no quiero que mi familia me vea llorando por los rincones, yo no quiero que nadie me vea gritando, no quiero asustar a mi familia, no la quiero preocupar más de la cuenta, pero tienes que darle la importancia que merece este evento. En este momento te quedaste sin trabajo y es un evento que te causa ansiedad. Ya sabemos que te causa incertidumbre, que te causa angustia, que te causa tristeza, que te causa ira. Entonces es importante que lo afrontes y que lo saques. ¿Y cómo lo puedes sacar? Si en un momento necesitas llorar, llóralo. Si necesitas gritar, pues si no quieres asustar a nadie, puedes usar una almohada y gritarle a la almohada, pero tienes que buscar la manera de sacar esas energías que no te ayudan y que le hacen daño a tu cuerpo, porque también le hacen daño a tu salud. Entonces es importante que lo saques. Sácalo cuantas veces necesitas en los próximos días, sácalo, llora todo lo que tengas que llorar. También puedes utilizar otras maneras de canalizar estas energías. Puedes hacer ejercicio, puedes correr, puedes aceptarte, puedes buscar la manera de canalizarlo, pero necesitas liberarte. ¿Y por qué el perdón? Porque cuando sales de una empresa con una imagen negativa de la empresa y te guardas eso, a la hora de ir a otra empresa a buscar trabajo, vas con una espada en la mano, diciéndole a la empresa, tú no me vas a hacer la misma gracia que me hizo mi empresa anterior, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? Te va a cerrar la puerta. Entonces es importante que dejes ir esas cosas. Si corresponde pelear por tus derechos, pues estás en toda la libertad, porque eso es muy importante también. Sin embargo, una vez que pasas este ciclo, necesitas cerrar el tema. Necesitas dejar ir esas cosas que no te ayudan a moverte hacia una nueva posición. Me pasó una vez, les voy a contar una anécdota porque en verdad influye cuando uno está así con esa rabia. Yo estaba en uno de mis primeros trabajos, estaba chiquilla y estaba pasando por una situación en la que me hacían quedarme hasta muy tarde y no me pagaban las horas extras. Y cuando me llamaban para entrevista, yo lo primero que hacía era preguntarle a la entrevista, ¿ustedes pagan las horas extras? Ahora, con más años de experiencia, me quedo pensando que qué mal un proceso de entrevista de esa manera, y me imagino pues la cara de los entrevistadores cuando yo les salía con eso, pero a eso me refiero, cuando tú
no dejas ir esas cosas, vas a un proceso de entrevista y no confías en la empresa en la que te puede dar una nueva posición. Entonces es importante que liberes esa tensión, que dejes ir esas cosas que no te dejan realizarte profesionalmente para que cuando se te dé una oportunidad puedas ir con la mejor actitud. Recuerda que en este momento pues hay muchas personas remando para el mismo lado, hay muchas personas que están sin empleo y cuando tú vas a un proceso de entrevista lo que tú tienes es que mostrar tu mejor aspecto. Tienes que venderte como profesional porque eres un profesional. La pérdida de empleo no significa que tú dejes de ser una persona talentosa, que dejes de ser una persona profesional. Si saliste por un error, somos humanos. Puede pasar. Pero eso no significa que tú no seas una persona profesional. Entonces, eso debes creértelo para que tú puedas ir a un proceso y venderlo de esa manera. Tú sigues siendo una persona profesional. El hecho de que tú no tengas trabajo en este momento no significa que no lo seas. Bien, un tercer punto es la organización económica. Creo que eso es muy, muy importante a la hora de que te quedas sin trabajo, porque es lo que te va a decir cuánto tiempo vas a tener entre que logras ubicar una nueva oportunidad laboral. Tienes que organizarte bien, saber cuáles son las deudas que tienes, organizarte con tu familia, si compartes gastos con tu pareja, ver cuáles son las deudas que vas a seguir pagando en este momento, cuáles puedes aplazar, cuáles no, si te vas a coger a moratoria, si no te vas a coger a moratoria, si necesitas una fuente de ingresos inmediata porque no te alcanza, sino con la liquidación no te alcanza para absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que tener mapeadas para poder saber hasta cuándo tienes espacio para poder hacer tu búsqueda sin problemas. Si dentro de tu organización económica ves que en realidad no vas a poder estar más de un mes sin un trabajo, tienes que tomarlo con calma. Vas a tener que empezar a buscar otras fuentes de ingresos paralelas a las que tú estás, a tu profesión inicial. ¿Y por qué te digo esto? Porque la búsqueda de empleo se vuelve desesperante para nosotros una vez que se nos está acabando el dinero. Y empezamos a hacer jugadas o a hacer, digamos, acciones que realmente no nos ayudan en la búsqueda de empleo. Entonces, hay que estar sobrio, hay que pensar con cabeza fría cuando se habla de buscar empleo, porque no podemos actuar a la ligera, porque eso no nos ayuda en un proceso. Entonces, vamos a la siguiente fase, que son algunos otros pasos más. Cuando tú empiezas a buscar empleo, tienes que actualizar tu CV y tienes que aprovechar este tiempo para formarte más. Yo sé que uno no está con la cabeza para estar pensando, yo no tengo tiempo para estarme capacitando, yo lo que necesito es un trabajo ya. Pero, como te dije, tienes que ser paciente, tienes que pensar y enfocarte en lo que vas a hacer. Actualiza tu hoja de vida. Si no sabes cómo hacerlo, puedes pedir ayuda profesional para que te ayude a actualizar tu hoja de vida en cuanto a estructura, en cuanto a forma, contenido. Y fórmate mientras. Esto es algo que puedes hacer paralelo. Hay infinidades de cursos gratuitos en internet en este momento. Pues es importante que lo hagas, porque eso va a nutrir tu hoja de vida a la hora de poder buscar empleo. Enfoca la búsqueda. ¿Esto qué significa? Significa que no puedes caer en desesperación, como se los he dicho antes. No podemos desesperarnos cuando estamos buscando trabajo. Yo sé que apremia la búsqueda de empleo. Yo necesito trabajar, necesito conseguir un trabajo, necesito ya encontrar un empleo. Así me paguen una miseria, no importa, yo necesito trabajar. No, así no podemos trabajar. Cuando tú estás buscando trabajo, tienes que ser asertivo, tienes que ser enfocado en lo que tú estás buscando. No se trata de, perdonen la expresión, pero no se trata de prostituir tu hoja de vida a diestra y siniestra
y repartir tu hoja de vida como si fuese una volante, porque de hecho esto no es productivo. Cuando tú estás buscando trabajo, tienes que buscar vacantes en las que tu perfil sea afín. Lee la vacante, lee las instrucciones de la vacante y no apliques si no tienes los requisitos para aplicar. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto genera una incomodidad en los procesos de reclutamiento que puede ser contraproducente. Los procesos de reclutamiento, ahí les comento un poco cómo funcionan. Las personas que están buscando personal, o sea, los reclutadores, cuando publican una vacante, publican una serie de criterios indispensables de la posición, que es lo que necesitan para la persona que ocupe esta posición. Muchas veces pasa que en una vacante aplica de todo lo que tú te puedas imaginar. Personas que no tienen absolutamente nada que ver con el perfil. Por ejemplo, de un contador público te aplican personas que trabajan en una obra de construcción. Y son perfiles que no son afines con la búsqueda que tú estás haciendo. Entonces, esto, lejos de ayudarte a que la gente te conozca en un buen enfoque, lo que hace es que la gente te conozca, los reclutadores te conozcan como la persona que no sabe seguir instrucciones. Y eso te cierra puertas. Entonces, es importante que tú enfoques tu búsqueda hacia aquellas posiciones que son relacionadas a tu perfil. Bien, como les decía hace un ratito, sabemos que cuando hablamos de organización económica, es un poco difícil porque, claro, uno está acostumbrado a tener un nivel de salario que venía devengando mes a mes en su posición y ahora ya no lo tienes. Hiciste tu planificación económica con tu pareja, viste si funciona, no funciona, o bueno, en tu casa, te sentaste a ver tus números y ves cómo vas a poder sobrevivir los próximos meses. No te da. Pues en este momento es el momento en el que debes empezar a pensar cómo generar ingresos adicionales a los que se refería tu trabajo anterior. Esto debe ser paralelo. Obviamente, si tu foco principal es volver a reubicarte en una empresa, entonces este plan para generar ingresos adicionales debe ser un plan paralelo que te ayude mientras consigues un trabajo y que no pierdas el foco de seguir buscando empleo. Sin embargo, puede pasar que te dediques a hacer este plan paralelo para generar ingresos y te termine gustando y al final crees tu propia empresa, que eso también es válido. Y no necesariamente tiene que ser algo relacionado a tu profesión. También puede ser algo que no esté relacionado a tu profesión. Les pongo un ejemplo. Hace unos años yo me quedé sin trabajo y empecé a hacer un negocio de jardines, algo que no tenía nada que ver con mi profesión actual. Pero fue una forma de liberar estrés también, porque para mí hacer jardines era terapéutico y quedé haciendo un negocio de jardines. Es algo paralelo, pero me ayudó también a pagar algunas cuentas. Entonces, eso es algo que puedes evaluar, una forma de conseguir ingresos extras mientras se da tu búsqueda de empleo. Lo importante es no desesperarte y no caer en ese círculo de que no me llaman, no he conseguido, se me cierran puertas, me siento desesperanzado, porque eso no te ayuda. Al final, lo que tú debes tratar de hacer es mantener esa mente ocupada para que te puedas ayudar a ti mismo, a darte ánimos y a la hora de que se te presenten oportunidades, puedas hacer la mejor presentación de tu perfil profesional. Practica y cambia el chip. Esto es importante porque muchas veces cuando se nos da la oportunidad de asistir a un proceso de entrevistas, pues simplemente vamos y ya. No practicamos, no pasa nada, yo voy a lo que voy y a lo que salga. Pero cuando tú vas a un proceso de entrevistas, si tú estás bien preparado, tienes muchas más oportunidades de quedar en el puesto que si vas sin preparar. ¿Y a qué me refiero con preparación? Practica tu profesión, practica lo que sabes, practica tus logros, practica tu experiencia. Puedes practicar frente a un espejo, puedes practicar con alguien,
habla sobre ti, habla sobre tu profesión, habla sobre lo que tú conoces, la experiencia que tienes. Véndete, véndete como profesional. Y el cambio de chip, pues se refiere a lo que les comentaba hace un momento, que cuando tú vas a una nueva oportunidad, a una nueva empresa, ya tienes que olvidar lo que pasó atrás. Vas a una nueva oportunidad. Tienes que confiar en esta nueva empresa, porque es la empresa que te está abriendo las puertas en este momento para darte la oportunidad de presentarte profesionalmente. Así que es importante que practiques y que cambies ese chip para que puedas hacer un mejor papel en tu entrevista laboral. Si tú sientes que después de un tiempo que has estado sin trabajo, no logras superar ese proceso que se dio y sientes que eso no te deja avanzar, te sientes muy deprimido, han pasado muchos meses y sientes mucha desesperanza, yo te recomiendo que busques ayuda profesional, porque un duelo mal llevado te puede causar una depresión mayor. Y las depresiones mayores hay que tratarlas de una forma diferente. No es un simple estado de tristeza, la depresión mayor es un trastorno que hay que tratar con terapia y hay que tratar de cierta forma para que te puedan ayudar. Y esto, digamos que es un poco más serio, entonces requiere una atención diferente a la atención que tú estarías recibiendo si fuese simplemente un proceso en el que estás pasando por un duelo y es normal por ser un proceso que estás cumpliendo con su ciclo regular. Bien, creo que con esto hemos completado los pasos del plan de acción. No sé si pues en este momento tienen alguna pregunta. Hemos cubierto casi todos los temas de una manera bastante rápida. Pensé que nos íbamos a extender un poquito más, pero bueno, no sé si en este momento tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Maricruz. Rafael nos pregunta, ¿qué puede hacer la persona cuando su antiguo empleador no se puede ubicar para referencia o si salió por diferencia de criterio? Bien, esto es muy común cuando una persona no puede poner a su antiguo empleador como referencias. Lo que yo te recomiendo es que no te corras el riesgo de colocar a ese empleador dentro de tu listado de referencias porque puede ser contraproducente. Si llaman a este empleador para pedirles referencias tuyas, probablemente den malas referencias tuyas. Entonces, puedes hacer varias cosas. Una, conversar con algún compañero que viera tu trabajo y que supiera que tu salida no fue por una mala acción, que pudiese dar referencias tuyas, o una persona que haya laborado, digamos, a la que tú le hayas dado servicio dentro de la empresa, que pudiese dar referencias tuyas. Debes consultar con estas personas si es posible que tú los puedas colocar como referencia. Siempre que vas a colocar a una persona como referencia, debes preguntarle primero si está de acuerdo en ser un contacto de referencia. Me preguntan también por el interno, si nos puedes dar alguna recomendación de cómo debería ser la organización económica, cómo nosotros hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo para poder afrontar este periodo que estamos desempleados. Bien, sí, la planificación económica, lo principal es conocer tus deudas. Mi recomendación siempre es siéntate con lápiz y papel, o pluma y papel, y anota todas las deudas que tú tienes en este momento, las que pagas mensualmente, las que pagas anualmente, las que pagas trimestralmente, porque todo eso cuenta. A veces uno piensa solo en las deudas que tiene mensuales y de repente, ¡pam!, te cae la deuda de la placa del carro y el revisado y no tenías eso mapeado. O la anualidad del antivirus de la computadora y la licencia de la computadora de los niños,
y tienes toda esa serie de gastos que te caen sin haberlos contemplado dentro de tu ritual de gastos, y es importante que los tomes en consideración. Una vez que tienes todos tus gastos, que son, digamos, las deudas fijas que tú tienes mensualmente, trimestralmente y anualmente organizadas, empieza a ponerles orden de prioridad dependiendo de lo que necesites tener cubierto primero. Por ejemplo, si tu hipoteca, si tienes hipoteca, pues digamos que, y no tienes dónde irte en este momento, ese es uno de los gastos que no podrías posponer. Es como, digamos, que el principal que deberías estar pensando en cubrir. Y así, vas viendo por orden de prioridad cuáles son los que puedes ir cubriendo y cuáles son los que no. Otra cosa que debe ser muy consciente son los gastos hormiga, que le llamo, que son gastos pequeños que nosotros vamos haciendo en nuestro diario ir y venir, que no los consideramos como un gasto realmente porque pensamos, $1 de café, ay, eso no pasa nada. Pero cuando los empiezas a acumular, por ejemplo, si tú te gastas $1 de café diariamente, al mes estarás gastándote $30 en café. Y te gastaste 25 centavos en galletas, y si compras una galleta semanalmente, diariamente, a la semana te vas a haber gastado tanto, y así. Pues estar recurrentemente con esos gastos hormigas se te van haciendo gastos grandísimos. Otra de las cosas que te puede ayudar a ahorrar es ser consciente de cuánto te gastas en comida en la calle, porque estos son uno de los gastos que más uno realiza y que más disminuyen tu cuenta. Entonces, ser consciente de los gastos que tienes y planificarte para ver cuáles son los que les vas a dar prioridad, eso te va a ayudar a organizarte económicamente. Robin, Muchas gracias, no sé si Maricruz. Hay otro comentario. Minerva nos saluda y recalca de que es importante no desesperarse y mantenerse siempre como un profesional. Erika nos hace otra interesante pregunta. Ella nos indica que con respecto a lo que comentabas en la búsqueda de empleo, en cuanto a los requisitos que solicitan, la consulta es, si uno cumple con casi todos los requisitos menos con uno, ¿se puede aplicar a la vacante? Depende. Te explico. Cuando nosotros los reclutadores posteamos una vacante, por lo general ponemos ciertos criterios que debe cumplir la persona, pero ponemos varios. Por ejemplo, ponemos licenciatura en economía, recursos humanos, derecho, Te ponemos como 6 carreras o afines. Si tú estás en una de esas carreras relacionadas, pues no hay ningún problema. No es que tienes que tener las 6 carreras cumplidas, sino que puedes aplicar con eso. Pero cuando tú cumples con la mayoría de los requisitos, menos con uno, no hay ningún problema, a menos que sea una certificación o algo indispensable para la posición. Por ejemplo, si yo tengo una vacante en la que yo necesito como requisito indispensable que la persona sea bilingüe, y tú cumples con todos los otros requisitos, pero no eres bilingüe, sin embargo yo te coloqué en la posición que es indispensable que la persona sea bilingüe, no vas a poder aplicar. O sea, puedes aplicar, pero al final no te van a considerar porque no eres bilingüe y ese es un requisito indispensable de la posición. Sin embargo, si yo tengo, bueno, tienes estas licenciaturas, conocimientos de estos sistemas, necesito que sepa de administración de personal, que haya manejado presupuesto, y no sabes manejar presupuesto, pues no hay ningún problema. Puedes aplicar y puedes tener posibilidades de quedar, siempre y cuando no sean requisitos indispensables de la posición. Si yo necesito una persona con experiencia en salud ocupacional, pero necesito que sea idóneo en salud ocupacional, y tú tienes todo el resto de las experiencias que dice el perfil, pero no tienes la idoneidad, no vas a poder aplicar. Entonces, depende mucho del perfil que se esté buscando. Hay posiciones con requisitos que no son indispensables, por los que si no los cumples todos, pues no hay ningún problema, puedes aplicar. Sin embargo, hay posiciones en las que los requisitos indispensables, pues, son efectivamente indispensables. No puedes aplicar si no cumples con ellos porque son indispensables para la posición. Muchas gracias, Maricruz. Continúan las preguntas muy interesantes. Rafael nos hace 2 consultas. Voy a hacer la primera.
Él nos pregunta, ¿considera usted que sea una buena forma de llamar directamente a la empresa o conseguir el correo de la persona encargada de reclutamiento y o aplicar en una vacante específica por los portales como LinkedIn, Concerta, entre otros? Ok. Hay muchas empresas que tienen un buzón general para reunir hojas de vida. Yo no considero que eso sea malo. De hecho, los reclutadores, muchos estamos acostumbrados a que nos lleguen hojas de vida directamente. Lo que sí yo considero que es importante es que cuando tú apliques a una posición y le mandes un correo directamente a una persona de reclutamiento, es que coloques en el asunto tu nombre, tu área de expertise, para que sea más fácil ubicarla después. Porque nos llegan muchos correos diciendo hoja de vida actualizada, hoja de vida, currículum vitae, y no nos dice nada. Entonces, hay que abrir el archivo adjunto y ver el perfil de la persona para ver si encaja con alguna vacante de las que nosotros tenemos, y esto al final hace que el trabajo sea mucho más pesado, y por lo general cuando tenemos las bolsas de correos, correos masivos de candidatos que nos han escrito, necesitamos tener como que la información más a la mano. Es más fácil si en el asunto colocas tu nombre y el área donde tú de tu especialidad, cosa de que yo hago una búsqueda rápida y me salen las hojas de vida de esa área, y puedo encontrar la tuya fácilmente. Porque si solo colocas hoja de vida, no, es muy probable que la pueda revisar en ese momento. Si en ese momento no me funciona, ya queda en el buzón, pero no se le da más seguimiento. Y si aplica directamente o se contacta directamente a través de un portal de bolsas de empleo, por ejemplo. Sí, es bueno. De hecho, yo usaba mucho LinkedIn para mis búsquedas profesionales, y Concerta también. Yo posteaba en Concerta. Concerta te da la ventaja de que tú puedes hacer filtros a la hora de buscar a las personas. Así que eso hace que la aplicación sea mucho más fácil. Eh, lo importante es siempre leer bien la vacante a la que tú estás aplicando y ver si tú cumples con la mayoría de los requisitos para que puedas aplicar, y así tener más posibilidades de quedar seleccionado. Porque si aplicas a una vacante que no tiene nada que ver con tu perfil, pues probablemente no sea funcional para aplicar. Perfecto, muchas gracias. También respondiendo a una segunda consulta que nos realiza Rafael, ¿es buena idea dedicarse a consultoría mientras busca empleo como para no despegarse del ámbito de expertise? Nos comenta también que lo ve muy común a nivel de mediana y alta gerencia, pero no a niveles operativos. Sí, yo pienso que la consultoría es muy práctica, en efecto, para niveles de mediana y alta gerencia. Creo que a nivel operativo es mucho más práctico si tú empiezas a hacer oficios y creas tu empresa de oficios a nivel operativo. Bueno, para los que no conocen mucho esta terminología, niveles operativos son aquellas posiciones que hacen el trabajo con sus manos, digamos, la persona que barre, o la persona que arregla las computadoras, o la persona que arregla los focos y da mantenimiento. Eso es un nivel operativo. El nivel de mediana y alta gerencia, bueno, los niveles medianos o administrativos, digamos, que son personas que trabajan en oficinas, que dan servicios, y ese tipo de cosas. Y la alta gerencia, pues son ya más a niveles estratégicos, son personas que toman decisiones, hacen proyectos, realizan, digamos, planes de ejecución dentro de la empresa. A eso se refieren los diferentes niveles, ¿no? Y los niveles operativos, pues que son ya más técnicos, son los que tienen el conocimiento per se, tienen mucha oportunidad ahorita mismo, porque como no hay mucha apertura en este momento de empresas, pues las personas que tienen niveles operativos pueden hacer el trabajo directamente y llegan y consiguen mucho más fácil. Las personas que son de niveles medianos y de alta gerencia, pues es un poquito más difícil hacer un trabajo así, tan técnico, porque nuestro conocimiento es, digamos, más de servicio, más de asesoría. Entonces es mucho más fácil entrar al mercado a través de consultorías y de asistencia. Perfecto, gracias Maricruz. Minerva nos
Nos pregunta, ¿cuál es su opinión de entrevistar 4 veces a un candidato? En algunas ocasiones se dan 2 o 3 entrevistas y no se cierra la contratación. Bien, Minerva, esto es muy común, es más común de lo que tú te imaginas. Dentro del medio de recursos humanos, pues pasan muchas cosas. Uno, que el proceso de reclutamiento per se no pertenece al reclutador como tal. El reclutador es, si acaso, el primer eslabón dentro de la cadena de un proceso de reclutamiento. El reclutador es quien va buscando las hojas de vida, va leyendo perfiles, va haciendo como ese trabajo masivo de filtrar y es el que inicia haciendo las entrevistas. Pero normalmente nosotros los reclutadores le damos servicio a otras personas. Si trabajamos en una empresa, le damos servicio a todas las áreas de la empresa. Si trabajamos en una empresa de reclutamiento, le damos servicio a otras empresas del medio. No importa qué tipo de empresa sea, pero le damos servicio a otras empresas. Entonces, dependiendo del proceso de cada empresa, porque cada empresa dispone su proceso como ellos consideren que es lo más productivo y lo más efectivo para ellos. Esto no es decisión del reclutador. ¿Qué pasa? Pues hay empresas en las que el primer filtro es la persona de recursos humanos. Esta persona de recursos humanos por lo general debe preparar una terna de candidatos que pasan a un siguiente nivel. Si es dentro de la misma empresa, pues la parte técnica la va a revisar el área en cuestión. Así que la segunda entrevista la debe hacer el área en cuestión. Si el área no se siente muy segura, le piden entonces al siguiente nivel jerárquico que también haga la entrevista. Y esto es muy común. Por lo general las áreas no están acostumbradas a hacer entrevistas. No tienen como que, digamos, ese expertise de sentarse con un candidato y poder escudriñarle toda su experiencia laboral para poder tomar una decisión en el momento. Y se sienten a veces muy inseguros a la hora de tomar una decisión. Entonces piden que otro nivel jerárquico entreviste también. Y esto va dilatando mucho el proceso. Es muy, muy, muy común. Pero, digamos, las empresas multinacionales o las empresas con mejores prácticas lo que buscan es facilitarle ese proceso al candidato para que no sea tan abrumador. Porque sabemos que el candidato también tiene que estar pidiendo trabajo, pidiendo permiso en su trabajo actual, tiene que estar saliendo. La pandemia también ha ayudado a hacer esos procesos un poco más ágiles y ahora también se puede hacer videollamadas para hacer entrevistas y esto agiliza muchísimo el proceso. Pero sí, depende mucho del tipo de empresa y del proceso de reclutamiento. Si tú tienes muchas dudas, cuando vas a un proceso de reclutamiento, tú puedes consultarle al reclutador cómo son los pasos para poder ingresar, cómo es el proceso, si conoces más o menos cuántas entrevistas van a hacer, pero tienes que hacerlo de una manera muy sutil, que no sienta que lo estás atacando o que no quieres participar del proceso, porque eso te puede cerrar las puertas también, te puede jugar en contra. Hay que ser muy paciente. Hay muchos buenos reclutadores que te van a dar todo el detalle de cómo es el proceso para que tú también puedas manejar tus expectativas. Hay otros que no. Hay otros que no te van a responder, no te van a decir si quedaste seleccionado o no. Hay otros que sí. Y eso va mucho en la práctica del reclutador y de las políticas de la empresa también. Porque como te decía, hay muchas empresas que están a la vanguardia en ese tema y tratan de que el candidato se sienta cómodo con el proceso de reclutamiento porque es la primera puerta de entrada hacia la empresa y quieren darte como que la mejor impresión desde el inicio. Entonces hay empresas que trabajan mucho en esa parte del Employee Journey Map, que va desde el inicio de la vida del empleado dentro de la empresa, desde el proceso de reclutamiento. Entonces varía mucho dependiendo de la empresa, pero eso también te va a servir a ti para evaluar cómo es la empresa a la que tú estás aplicando. Entonces eso, digamos que es en 2 vías, ¿no? Así que te va a ayudar. Gracias, Maricruz. También Carlos Conte nos indica que le parece correcto sobre los días de descanso, tomarse ese descanso para poder empezar ese duelo. Y lo que nos consulta es cuál es cuál es el tiempo adecuado para iniciar esa búsqueda de empleo y no perder el ritmo laboral. Ok, los días de descanso, pues
va a depender de cómo tú te sientas, de qué tan cansado estás, hace cuánto tiempo no te tomabas unas vacaciones de tu trabajo actual, y eso va a determinar cómo tú quieras arrancar. Los días de descanso no tienen yo no te puedo decir, tómate un mes, tómate 2 días, no. Va a depender de qué tan cansado tú estés y de cómo te quieras planificar para empezar tu búsqueda laboral. Pero si estás muy cansado, pues estás en todo tu derecho de tomarte un par de días y tomarte tu descanso para reponerte y empezar de nuevo. Lo que sí es importante es sacar esas cosas, recuerda, hacer tu catarsis y sacar esas cosas que no te ayudan y ya entonces, una vez que decidas ponerte en marcha tu plan de acción para poder buscar un nuevo trabajo, ya te sientas mucho más cómodo y más tranquilo para poder sentarte a buscar empleo de una manera muy enfocada a cómo lo vas a manejar. Y bueno, así, para no perder el ritmo, pues yo no te diría que te enfoques tanto en un tiempo adecuado o no, porque va a variar mucho de cómo está el mercado actualmente, lo que les comentaba hace un rato, que en un promedio, pues las personas pueden estar consiguiendo empleo en un promedio entre 7 y 10 meses, y tomando en consideración que estamos en tiempo de pandemia, este periodo puede ser aún mayor. Así que mi recomendación es que para que no pierdas ese ritmo que tú me indicas que no quieres perder, aprovecha el tiempo para seguirte formando. Busca información en internet. Hay infinidades de cursos que puedes tomar gratuitos. O hay algunos que incluso te dan certificados y tienen un costo muy bajo. Así que eso puede ser parte de tu planificación mientras estás buscando empleo. Yo te recomiendo buscar en bolsas de empleo, revisar tu hoja de vida, meterte en redes y generar contenido. Una de las herramientas que sirve mucho en LinkedIn, por ejemplo, es que generes contenido. Escribas sobre lo que tú conoces, sobre lo que tú sabes acerca de tu profesión y cápsulas pequeñas, artículos, webinars incluso. Eso ayuda a que generes una marca personal y también salgas como, digamos, más favorecido en las búsquedas que hacen los reclutadores a través de esta red social, que también ayuda mucho, que es una red profesional. Y dentro de las bolsas de empleo, como Concerta, estascontratado.com, CompuTrabajo, crea tu perfil y por lo menos actualízalo una vez al mes, porque hay muchas empresas que cuando están buscando en estas bolsas de empleo pueden colocar filtros de cuánto tiempo hace que la persona no actualiza su hoja de vida, porque esto es un indicativo de si la persona está buscando trabajo o no. Por ejemplo, si yo busco una persona y me sale que su hoja de vida no ha sido actualizada desde hace año y medio atrás, lo primero que yo voy a pensar es que ya está trabajando y no le interesa buscarse un nuevo trabajo. Entonces, si actualizas con más frecuencia tu hoja de vida, probablemente salgas más frecuentemente en las búsquedas que hacen los reclutadores. Perfecto. Gracias, Maricruz. Sumado a esos comentarios que nos acabas de mencionar, Erika también nos consulta de si tienes alguna página o tips para actualizar la hoja de vida, debido a que ahora los reclutadores buscan en otros formatos que sean más relevantes. Bueno, yo les puedo dar algunos tips. Hay muchas páginas también que puedes ir revisando, pero lo mejor es que si tú sientes que te quieres preparar bien para un proceso de reclutamiento, te puedas asesorar con alguien que conoce del proceso. Ahora en un ratito, Robin les va a mostrar las redes que yo tengo con algunos videos y recomendaciones para las personas que están buscando trabajo. Eso te puede ayudar, pero si tú quieres una asesoría mucho más profunda, yo te recomiendo que puedas contratar los servicios de un asesor que te pueda recomendar cómo estructurar tu hoja de vida con contenido relevante y con, digamos, una preparación más profunda a la hora de que vayas a entrevistas. Perfecto. También Rafael nos consulta, ¿en dónde puede una persona que perdió su empleo hacer una prueba en línea de personalidad para conocer mejor sus habilidades y su área de oportunidad? Mira, sé que Concerta tiene ahora la oportunidad para que realices una prueba de personalidad y conozcas un poco tus habilidades y tus áreas de oportunidad. Sin embargo, yo te soy muy honesta y esto es mi punto de vista muy personal. A mí en lo personal no me gusta
porque yo he hecho búsquedas de perfiles en Concerta y me sale el perfil de la persona con todos sus resultados psicológicos y yo siento que el manejo de las pruebas psicológicas no debería ser tan público. Pero puedes ubicar en internet, hay muchas páginas que se dedican también a aplicar pruebas online para que puedas desarrollarlas y conocer un poquito más acerca de tu personalidad. Ahora con todo este tema de seguridad de la información, pues hay que ser un poco cuidadoso en dónde tú te metes y haces este tipo de pruebas porque, pues, digamos que de repente no son utilizadas de la mejor manera, pero también te puedes asesorar con empresas que se dedican a la consultoría y a la aplicación de pruebas para que tú puedas desarrollarlas. Obviamente esto sí va a tener un costo. Si tú esperas hacerla de forma gratuita, pues en internet puedes encontrar infinidades de pruebas que puedes hacer de esa forma. Perfecto. Tomando en cuenta que una persona recién se graduó o no tiene mucha experiencia en el ámbito laboral, ¿qué es lo que buscan o ven los reclutadores para esa persona? Esto nos lo consulta Melanie Altamirano. Melanie, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Mira, normalmente cuando uno recién se gradúa, es muy complicado introducirte al mercado laboral una vez que estás graduado y no tienes experiencia laboral. Una de las cosas importantes que debes tomar en consideración es manejar tus expectativas. ¿Qué tipo de trabajo tú quieres obtener? Es probable que no puedas aplicar a posiciones que demanden mayor experiencia porque no tienes esa experiencia. Mi recomendación es que busques siempre entry level. Entry level son el tipo de posiciones que son para recién graduados o personas con poca experiencia laboral. Otra de las cosas que te puede ayudar es hacer pasantías en empresas en las áreas en las que tú estás desarrollándote o en el área en la que te has graduado para que puedas adquirir un poquito más de experiencia en esa área. En última instancia, una experiencia de call center no viene mal, aunque no esté tan relacionada a tu área, te da también una experiencia laboral que puedes colocar en tu hoja de vida y ya no estarías, digamos que en cero. Pero esa no sería mi primera recomendación. Creo que mi primera recomendación sería que busques las oportunidades que sean entry level o hacer pasantías en empresas que te puedan abrir la oportunidad a colocar en tu hoja de vida que tienes una experiencia en el área en la que tú te has desarrollado. Perfecto. Ana Olivero nos consulta, ¿cuál es tu recomendación para que una persona que tiene un trabajo, pero siente que ya no puede estar un segundo más en él, pero siente mucho miedo de salir del mismo tiempo? ¿Qué le recomiendas a él? Bueno, siempre pasa, creo que es una situación más común de lo que uno se puede imaginar. Las empresas evolucionan, las empresas van cambiando también. Puede ser que en un momento tú hayas entrado y la empresa pues tenía una dirección en la que el clima era muy bueno y de repente cambió de dirección y el clima empezó a tornarse muy malo y las cosas empezaron a cambiar. Mi recomendación es que antes de salir de un trabajo, busques empleo en otro lado, antes de irte. Porque van a jugarte en contra muchos otros factores cuando ya no estés trabajando. Si decides irte antes de conseguir otro trabajo, vas a tener también en contra que vas a tener problemas económicos porque obviamente si renuncias no recibes la misma cantidad de dinero que si te liquidan. Entonces el dinero puede que no te alcance tanto tiempo como si te hubiesen liquidado el trabajo. Entonces mi recomendación siempre es, si tú te quieres ir de un trabajo, busca la forma de conseguir otro trabajo antes de irte o emprende y genera ingresos de forma que puedas liberarte de este otro trabajo. Siempre juega también un poco ahí el tema de la salud mental, porque cuando uno está en un trabajo que tiene un ambiente tan tóxico y uno se quiere ir, eso te afecta tu salud. Pues tendrías que evaluar también y sopesar qué es más importante para ti, la economía o tu salud mental, porque puede que de repente no tengas deudas. Si no tienes deudas, no es tan difícil salir, o si tienes una persona que te pueda ayudar económicamente mientras estás en la búsqueda de otro empleo, pues también lo puedes hacer, pero esas son cosas que tú tendrías que evaluar antes de tomar una decisión de salir de tu empleo actual. Excelente.
Bueno, Rafael también nos hace una consulta bastante técnica. La voy a leer textualmente. Es importante que en la hoja de vida incluyan los logros en forma numérica, como por ejemplo, aumenté la inversión del cliente en un 13% versus el año anterior con una mejora en el proceso X. Y en cuanto a responsabilidades, debo incluir 5 a 7 de ellas para no sobrecargar la hoja de vida. Ok. Con los logros de forma numérica, pienso que es muy práctico cuando son perfiles de alta jerarquía, porque son logros que tú ves a nivel de estrategia. Cuando tú buscas un gerente, por lo general tú buscas cómo maneja la estrategia financiera, la estrategia de presupuesto, la estrategia de manejo de personal, la estrategia de procesos, todo ese tipo de cosas. Tú la tomas en consideración cuando es una posición de alta jerarquía. Sin embargo, para posiciones operativas de repente no es tan relevante. Me parecería más relevante que me describieras cómo haces tus procesos o qué mejoras al proceso X pudiste hacer a nivel técnico, más que numérico. Sobre las responsabilidades en cada una de tus experiencias, pues la verdad, yo siempre recomiendo que la hoja de vida no ocupe más de 2 páginas. Y si dentro de ellas tú ocupas todas tus experiencias laborales detallando las funciones que has realizado en cada una, pues yo no lo veo mal siempre y cuando no te pases de la extensión de la hoja de vida. Si detallas tanto las experiencias que has tenido haciendo una hoja de vida demasiado extensa, en realidad no es tan conveniente. Puedes reducirla a un máximo de 2 páginas más o menos para que puedas entonces aplicar con un currículum más responsable, con una estructura más recomendada. Excelente. Bueno, por el momento, esas son todas las consultas. Creo que han sido muy, muy interesantes y de hecho se pueden traspolar a todas nuestras condiciones, a todas nuestras situaciones y pueden coincidir con alguna de nuestras dudas que tenemos respecto al entorno laboral y cómo es ese proceso de reclutamiento y cómo llevamos ese duelo durante el proceso de que nos perdemos un empleo. No hay ninguna otra consulta. También aprovecho a solicitarles, antes de que se vayan, puedan colocar el país del cual están conectados para poder tenerlos también en el listado y saber desde dónde nos vieron. Y luego entonces, bueno, ya hemos respondido a la mayoría de las preguntas. Si no existen otras preguntas, creo que no. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Instagram como Tips para Buscar Empleo, YouTube, Mafic, HR, Tips para Buscar Empleo, en Facebook, Tips para Buscar Empleo. También pueden escribirnos para cualquier otra consulta en el correo tipsparabuscarempleo@gmail.com o pueden contactarnos directamente a través de WhatsApp al 6310-6443. Esta es el primer webinar de muchos que van a venir, por eso es muy importante que nos sigan en las redes sociales, que inviten a sus amigos, sus compañeros, a sus colegas a seguirnos en nuestras redes sociales, porque estaremos colgando, posteando todas las actividades y eventos que vamos a llevar a cabo y todos los proyectos que vienen a futuro. Y así podemos también generar un canal de comunicación, un canal en donde podamos nosotros apoyarnos y crecer todos y generar o buscar empleos o generar nuevos emprendimientos. Así que solamente me queda agradecer a todos, agradecer a nuestra facilitadora. Gracias. Gracias, Maricruz, por tu tiempo. Gracias a todos. Sabemos que el tiempo es una de las cosas más preciadas que tenemos y que nos lo hayan dedicado en el día de hoy. Con aproximadamente 31 personas participaron dentro de esta sesión. Para nosotros es muy valioso esa participación y estamos siempre atentos ante cualquier consulta, comentario y bueno, gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y estamos abiertos ante cualquier colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Saludos a todos los que nos escriben desde, bueno, tenemos la gran mayoría aquí en Panamá, pero también tenemos desde Ecuador y desde Brasil. Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación.
Les voy a estar enviando una pequeña encuesta un poquito más tarde y bueno, esperamos que haya sido de su agrado la intervención del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.